Cuando pensamos en el espacio, naturalmente imaginamos las estrellas, sistemas solares, galaxias, las extensiones distantes del universo. Pero el espacio tiene otra dimensión que explorar. No hacia afuera, sino hacia adentro, hacia todos los elementos básicos de todo lo que hay en nuestro planeta. Existe aquí un mundo de espacio en miniatura, un mundo lleno de un movimiento constante que pasó inadvertido durante siglos. Es el mundo del átomo. El átomo visto de cerca. Muy adentro, en el átomo, se encuentra el origen de una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo, porque con el descubrimiento de la energía atómica vino al mundo la era nuclear. El edificio que hay detrás de mí es una planta de energía nuclear que genera electricidad. Los defensores de la energía nuclear la consideran una instalación económica, segura, limpia y necesaria. Otros piensan que esas plantas son peligrosas, cuando menos una amenaza para la salud y peor aún una fuente potencial de catástrofes. ¿Cómo pueden los diminutos átomos generar electricidad y al mismo tiempo provocar tan radicales diferencias de opinión? Lo podremos saber viendo más de cerca al átomo. Empezaremos por revivir una fábula de las 1001 noches que, en cierto modo, es muy parecida a nuestra propia historia. ¿Recuerdan el cuento de El pescador y el genio? Un día, el pescador había lanzado su red cuando, por casualidad, trajo hasta la playa una jarra de latón cerrada con un tapón de plomo. Sorprendido ante cosa tan extraña, el pescador se dijo: apuesto que lo que sea que haya dentro debe ser algo de un valor sumamente alto. Has de saber que pronto vas a morir. Dios no lo quiera, pero cuando menos dime por qué. Al vivir prisionero tantos siglos en esa jarra tan pequeña, mi ira se fue haciendo cada vez más grande, hasta que juré de corazón que mi liberador debía perecer. ¡Qué trampa tan cruel me ha deparado el destino! ¿Trampa? Oye, genio, ya que has resuelto que debo morir, concédeme una última pregunta. Bueno. ¿Cómo es que alguien tan grande y poderoso como tú vivió en una jarra tan pequeña? ¿Qué? ¿Acaso no me has creído? No te podré creer hasta que haya visto cómo es posible. ¡Observa! Ahora regresarás al mar. ¡No! ¡Espera! No era verdad lo que dije. Déjame salir y seré tu más fiel servidor. ¿Mi servidor? Pero tú a la vez deberás respetarme, porque recuerda que terrible es mi poder. Como el pescador, hemos liberado el poder sobrecogedor de un genio, del genio atómico. Pero a diferencia de la fábula en que un hombre descubrió al genio, nuestro conocimiento del mundo atómico se debe a muchas personas. La ciencia toma con frecuencia el camino de la evolución. El trabajo de un científico contribuye a los descubrimientos de otros. Uno de los primeros en proponer la teoría atómica fue el químico inglés John Dalton, quien descubrió que el átomo es como una bola indestructible que mantiene unida una fuerza desconocida. Yo pienso que todo está hecho de átomos y que los átomos de una cosa son diferentes a los átomos de otra. Asimismo, muchas cosas vienen a ser mezclas de átomos diferentes. Se empezó a comprender la naturaleza de estas mezclas mediante el trabajo de este hombre, el italiano Amadeo Avogadro.
Avogadro sugirió que cuando se combinan los átomos de elementos diferentes, constituyen unidades más grandes, que él llamó moléculas. Por ejemplo, cuando se combina un átomo de oxígeno con 2 de hidrógeno, forman la molécula más común de la naturaleza, H2O, el agua. Luego, el científico francés Henri Becquerel hizo un importante descubrimiento al trabajar con un elemento natural, el uranio. Dejé un pedazo de uranio sobre una placa fotográfica envuelta en papel negro en un cajón a oscuras. Cuando revelé la placa, estaba velada. El uranio parece poseer cierta misteriosa actividad y emitir alguna especie de radiación. Becquerel descubrió los efectos de la radiactividad, pero no supo lo que había encontrado. El descubrimiento de Becquerel intrigó de tal modo a otros 2 científicos franceses, Pierre y Marie Curie, que se propusieron encontrar la fuente de esta radiación. En el curso de sus investigaciones, los Curie descubrieron que había otros 2 elementos radiactivos, el polonio y el radio. Y descubrieron que el uranio, el polonio y el radio eran una fuente casi inagotable de radiactividad. Los científicos estaban desconcertados. ¿Cómo podía irradiar energía a una masa tan pequeña? Este hombre ayudó a resolver el misterio, Albert Einstein, al proponer la teoría según la cual toda masa contiene una cantidad inmensa de energía. Su teoría se expresa en esta famosa ecuación, E igual a mc al cuadrado. La E representa la energía, la m la masa. Y la c al cuadrado es la velocidad de la luz multiplicada por sí misma. Ahora bien, c al cuadrado representa un número muy grande. En consecuencia, una pequeña cantidad de masa puede ser convertida en una cantidad muy grande de energía. Einstein, como el pescador, encontró que había una fuerza muy poderosa encerrada en un recipiente muy pequeño. La siguiente clave atómica fue descubierta por el físico inglés Ernest Rutherford. Rutherford dedujo que las partículas emitidas por las sustancias radiactivas eran mucho más pequeñas que el átomo mismo. Dirigí estas partículas sobre una delgada hoja de oro y me encontré con sorpresa que la habían atravesado. Luego, una de las miles de partículas pegó en algo sólido y rebotó. Llegué necesariamente a la conclusión de que el átomo es principalmente espacio libre, con algo sólido y muy pequeño en el centro. A este pequeño objeto le llamé el núcleo del átomo. Piensen lo pequeño que debe ser el núcleo de un átomo. En este punto del lápiz hay billones y billones de átomos. Si aumentáramos el tamaño de uno de ellos al de una pelota de fútbol, el núcleo sería todavía tan pequeño que no podría verse. Y si lo aumentáramos hasta el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo tendría apenas la dimensión de un grano de arena. Con el descubrimiento de Rutherford del núcleo, empezamos a poder entender mejor la estructura del átomo. La envoltura del átomo parece ser sólida, igual que un ventilador que gira rápidamente. De hecho, la envoltura se compone de un enjambre de pequeñas partículas eléctricas llamadas electrones. Circulan alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol, de manera que el átomo viene a ser un sistema solar diminuto. A continuación, los científicos empezaron a escudriñar el núcleo del átomo para encontrar sus secretos. Descubrieron que se componía de pequeñas partículas eléctricas cargadas. Les llamaron protones, lo cual significa partículas primarias. Más tarde, se descubrió otra partícula en el núcleo, pero esta no tenía carga eléctrica. Era neutral, de modo que se le llamó neutrón. Los átomos están siempre en equilibrio. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el elemento más simple, tiene un protón en el núcleo y para mantener el equilibrio eléctrico tiene un electrón en circulación. El siguiente elemento, el helio, tiene 2 protones y 2 electrones circulando. También puede haber